El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amable teleaudiencia de Paso Televisión, sean bienvenidos a esta emisión de Reflexiones, un programa que quiere llegar hasta sus hogares con un mensaje de la Palabra de Dios. En esta oportunidad el pastor Eliseo Torres ha preparado un tema, el cual quiere compartirnos y lo ha titulado Quítese la carga. Quédese con nosotros. Cuando se toma la decisión de ir a alguna parte, se busca la forma de ir lo más cómodo posible, porque es muy difícil avanzar cuando se presentan obstáculos. Además de ir descansados, se busca también ir por el mejor sendero, por el mejor camino. Sin embargo, hay oportunidades en que el camino no es el mejor. Y más si el clima ha afectado el terreno. O se lleva una carga o hay que llevar una carga sobre los hombros. Y entonces eso complica el avance. O cuando faltan las fuerzas, cuando no se tiene la suficiente fortaleza. Y pues hay que avanzar, porque se deben hacer las cosas. Igual sucede con nuestro trasegar diario, con nuestra vida diaria. Tenemos que avanzar, pero hay veces que hay carga sobre nuestros hombros, hay peso sobre nuestros hombros que no facilitan ese avanzar. En el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 10, versículos 46 al 52, hay una historia que nos puede ilustrar este avanzar. Dice en el versículo 46, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Carga bien pesada, carga bien complicada, y es que le falte la vista. Había perdido la vista seguramente porque él le responde al Señor que recobre la vista, y recobrar es volver a tener. Pero miremos más el aspecto de la carga, de la dificultad de caminar con esa situación de la ceguera. Pero él empezó un proceso para dejar esa carga, que es la decisión que debemos tomar cuando enfrentamos en la vida dificultades, o cambiar nuestro actuar, cambiar el camino, o empezar a soltar esa carga.
Y entonces Bartimeo escucha que Jesús va pasando. Escucha que Jesús se acerca. Y la palabra dice que oyendo que era Jesús, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Esto es clamar a Dios, pedirle a Dios. Y entonces este es un primer paso. Cuando tengamos una situación difícil, una carga sobre nuestros hombros, no nos ofusquemos, sino que empecemos a clamar a Dios, empecemos a buscar de Dios, empecemos a pedirle a Dios. Arriesgándolo todo. Cuenta la historia que un granjero salió a horas de la madrugada de su finca. Necesitaba atravesar la ciudad e ir al pueblo más cercano porque tenía que vender un saco de lentejas el cual había cultivado. El hombre madrugó, echó su saco, ese saco lo echó a su hombro y salió. Atravesó su pueblo y llegó al bosque que tenía que atravesar para poder alcanzar y llegar al otro pueblo temprano. Pues él decía: si llego temprano puedo hacer un buen negocio y podré conseguir un buen dinero y de esa forma estar al atardecer ya en mi casa. Iba en ese pensamiento cuando entró en el bosque y ya llevaba unas horas de recorrido con el saco al hombro cuando de pronto sintió fatiga. Así que dijo: descansaré un rato debajo de este árbol y podré dormir un poco. Se quitó su capa, se quitó lo que llevaba y lo puso de cabecera. El saco lo puso a un lado y se recostó un rato. Al momento se quedó dormido. Los ronquidos del hombre atrajeron la atención de un monito que se encontraba por aquel lugar, un mico. Él se dio cuenta y llegó hasta allí sin hacer mucho ruido y vio el saco. El monito soltó la cuerda del saco y vio que se abría y habían muchas lentejas allí. Y a él en especial le agradaban y le gustaban las lentejas. Así que cogió un puñado de las lentejas y empezó y se trepó al árbol. Cuando ya se disponía para comerse las lentejas, se le cayó una pequeña de esas pepas y cayó al suelo. El mono miró y dijo: no puedo dejar perder nada porque tengo mucha hambre. Así que rápidamente y gruñendo se lanzó para recoger la que se le había caído. Como llevaba la mano ocupada no podía agarrarse bien, así que tropezó con una rama y cayó al piso y se dio un fuerte golpe. Y con el golpe su mano se abrió y las demás lentejas que tenían cayeron y desaparecieron entre el pasto del bosque. Cuando él se levantó para mirar hacia el saco del hombre para sacar más lentejas, el hombre ya se había despertado, había acomodado su carga y había continuado su camino. El mono se quedó allí triste y con más hambre, porque aún lo que tenía en la mano lo botó, porque la avaricia no le permitió pensar, ni reaccionar, ni razonar, que una sola lenteja no valía la pena todo el sufrimiento que pasó, y además se ganó un chichón en su cabeza. Así sucede muchas veces en nuestra vida. Tenemos muchas cosas, disfrutamos de ellas, pero queremos más. Y siempre habrá esa necesidad en el ser humano de tener más cosas aún de las que tiene en su mano. Y nos pasa como el mono, que si algo se nos va queremos alcanzarlo y agarrarlo porque eso me hace falta y esto hará que de pronto podamos perder hasta lo que tenemos. La palabra nos dice en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 12, en el versículo 15 la palabra. Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Podemos perder todo por la avaricia que hay en nuestro corazón, aún faltando a nuestra palabra, incumpliendo contratos o diciéndole a la gente que no, que así no eran las cosas, y podemos caer en avaricia y al final de pronto una denuncia, una demanda o algo nos puede hacer perder todo lo que tengamos. Por eso es necesario no tener avaricia en el corazón y de lo que Dios nos da, bendecirlo y estar contentos con aquello que podemos tener. Reflexionemos.
Ahora, en ese dejar la carga, en ese cambiar de actitud, se pueden presentar dificultades. La gente le decía, cállese, no moleste al maestro, porque él clamaba con mucha insistencia. Tal vez cuando usted empiece a buscar de Dios, cuando usted empiece a clamar, la gente le diga, sí, crea en eso, y no haga esto, no haga lo otro, y quieran desanimarlo, quieran decirle, sí, esperen esa solución, pero al estilo de Bartimeo, insista, hágalo más, porque el versículo sigue diciendo, pero él clamaba mucho más. Es el proceso de perseverar, de seguir diciéndole al Señor, confío y espero en ti. No importa que no veamos inmediatamente el resultado, no importa que venga la crítica, no importa que venga la oposición. Bartimeo siguió clamando. Y vio el fruto, porque el versículo 49 dice que Jesús se detuvo y lo mandó llamar. Cuando el Señor se detiene, suceden cosas extraordinarias. Y entonces esa misma gente que le decía a usted, como le decía a Bartimeo que se callara, ahora le dan ánimo. Apúrese, mire, lo está llamando, le tiene la solución. Por eso es que no debemos parar, sino que debemos seguir clamando. Y cuando llega Bartimeo al lado de Jesús, cuando llega delante de Jesús, encuentra una pregunta. Pero antes de esa pregunta, Bartimeo tomó una decisión: despojarse de la capa que lo identificaba a él como ciego que podía mendigar. Dijo, si Jesús me llama, si voy a la presencia de Jesús, no voy a ser más mendigo, no voy a ser más ciego, y por eso se quitó la capa. Si vamos a la presencia de Dios, si le estamos clamando al Señor, soltemos las cargas. No sigamos llevándolas como aquel hombre que lo recogieron en una camioneta porque llevaba un bulto de papas al hombro. Se subió a la camioneta, pero siguió con el bulto al hombro. No, hay que descargarlo, hay que entregárselo al Señor y hay que descansar. Cuando Bartimeo llega, entonces el Señor le hace una pregunta, le dije, ¿qué quieres que te haga? Y Bartimeo le dice que recobre la vista. Y el Señor le contesta, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Sigamos clamando, sigamos confiando, entreguémosle la carga al Señor y la bendición está por llegar y con seguridad el Señor nos va a decir, tu fe te ha salvado, sigue caminando. Y Bartimeo siguió al Señor. Sigamos a Dios en todo momento. En este tema que nos comparte el pastor nos lleva a entender cómo aquel hombre quiso despojarse de todo para poder llegar a acercarse al Señor Jesús. Quitó toda dependencia que tenía de su vida pasada. Era ciego y él quería quitar eso de su vida y todo aquello que le impedía movilizarse, porque era una capa que cubría. Y cuando la dejó a un lado se acercó al Señor y encontró esa pregunta de Jesús, ¿qué quieres que te haga? Y el hombre pidió que recobre la vista y el Señor le dio la oportunidad de volver a ver. Es necesario despojarnos de todo aquello que nos impide acercarnos a Jesús, porque cuando llegamos a Él encontraremos esa solución a nuestra necesidad. Vamos a un pequeño corte y enseguida regresamos con reflexiones.
Para continuar con nuestro programa, el tema que he preparado para compartirles lo he titulado Conociendo a Dios. Quédese con nosotros. Hay muchas expresiones y revelaciones en la palabra, en la Biblia, que han sido malinterpretadas y muchas veces han sido mal utilizadas, y por esta razón se ha torcido el conocimiento de Dios y se ha interpretado mal qué es lo que Dios quiere revelarnos a través de esa palabra, y como les decía ahora, se ha perdido el verdadero conocimiento de quién es Dios. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16, en los versículos 13 y 14 dice la palabra: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Si miramos, el Señor Jesús estaba preguntándole a sus discípulos quién decía la gente que era el Hijo del Hombre. Hay un conocimiento en la palabra de Dios. Hay algo que expresa quién es Jesucristo, y lo expresa desde el mismo libro de Génesis hasta Apocalipsis. Pero muchas veces, como no leemos la palabra, como no nos interesamos por conocer la verdad de la Biblia, entonces nos dejamos, o mejor, nos creemos todo aquello que nos dicen. Y cuando ponemos oídos a personas que verdaderamente no conocen la verdad de la palabra, podemos estar mal informados de lo que la verdadera palabra nos dice, o de lo que Dios quiere hablarnos a través de ella. El Señor Jesús estaba preguntando a sus discípulos: ¿qué dicen los hombres? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo de Dios? Y la respuesta la podemos ver ahí en el versículo 14, y ellos dijeron: unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros están diciendo que tú eres Elías, y otros que Jeremías, pero algunos de los profetas eres tú, dicen otros. Entonces, muchas veces el conocimiento se envanece al no conocer la verdad, y la gente vaga en esos conocimientos o en esas informaciones que a veces les dan, pero que no son reales. Entonces, el Señor Jesús les sigue diciendo en los versículos del 15 al 19 del capítulo 16 del Evangelio de Mateo. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y a todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. El Señor Jesús le pregunta a sus discípulos, aquellos que estaban con Él, aquellos que caminaban con Él, aquellos que comían y dormían con Él: ¿y para ustedes quién soy yo? Y Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hay una revelación allí. Hay una revelación de quién era el Hijo de Dios. Y el Señor Jesús lo expresa. Y le dice: bienaventurado tú, Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre. Esa comunión que había de los discípulos con el Señor Jesús permitía que ellos tuvieran un mayor conocimiento de quién era el Señor Jesús, aún de quién era el Padre Celestial. Por eso el Señor Jesús le dice: esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y empieza el Señor a decirle a Simón Pedro cosas que de pronto en el momento Simón no entendió, pero que muchas veces, porque no las entendemos, no podemos interpretarlas a la manera que queramos. Y es allí donde viene el desconocimiento muchas veces de quién es Dios para nosotros. No juzgue sin conocimiento.
Un hombre de 75 años viajaba en el tren y aprovechaba el tiempo para leer un libro. A su lado viajaba un joven universitario leyendo un voluminoso libro de ciencia. El joven mira al hombre y se da cuenta que está leyendo la Biblia. Entonces, el joven le dice: ¿usted todavía cree en ese libro lleno de fábulas y cuentos? Sí, por supuesto que creo. Pero este no es un libro lleno de fábulas ni de cuentos, es la palabra de Dios. ¿Usted cree que estoy equivocado? Por supuesto, usted está equivocado, le dijo el joven. Usted debiera emplear el tiempo leyendo libros de ciencia y de historia universal. Solo una persona fanática y sin cultura estaría leyendo esas tonterías. Usted debería conocer lo que dicen los científicos sobre esas cosas. Y el hombre le preguntó: ¿y qué dicen los científicos de la Biblia? Pero el muchacho ya estaba pronto a llegar a su estación y entonces dice: mire, me quedo en la siguiente estación. Si quiere, déjeme su tarjeta y me comunicaré con usted. El hombre, muy cortésmente, sacó la tarjeta y se la dio. Al bajar, el joven leyó la tarjeta y la tarjeta decía: Dr. Luis Pasteur, director general del Instituto Nacional de Investigaciones Científicas, Universidad Nacional de Francia, 1892. A veces, por no conocer y por no saber lo que es la palabra de Dios, se juzga sin el conocimiento. El apóstol Pablo le escribió a su discípulo Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. La mejor preparación está en este libro, la Biblia. Reflexionemos. Cuando el Señor Jesús le hace la pregunta a sus discípulos, Él quería escuchar qué había en ellos, pero Pedro se adelanta y trae una revelación a su corazón de quién es verdaderamente el Señor Jesús. Y se lo dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mire cómo Pedro tiene esta revelación, no solamente de quién es el Señor Jesús, sino quién es el Padre Dios. Y le dice: tú eres el Cristo. El Señor se llamaba en nombre Jesús, Hijo de Dios. Pero allí Pedro le dice: tú eres el Cristo. Y allí es la revelación. Tú eres el que van a crucificar por nosotros. Y tú eres el que vas a morir por nosotros. El Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesús le responde que Él es bienaventurado por aquella respuesta que da, pero también por aquel conocimiento que viene a su vida, que es de parte de Dios. Y en el versículo 18 del capítulo 16 del Evangelio de Mateo dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¡Wow! El Señor le está diciendo allí que tú eres Pedro. Pedro significa piedra, no roca, piedra. Y luego le dice: y sobre esta roca, ¿cuál roca? Sobre la revelación que había tenido Pedro de quién era el Señor Jesús. Esa es la roca de nuestra salvación. Cristo es la roca de nuestra salvación. Entonces le dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre esa revelación que vino de parte de Dios, que no se lo reveló carne ni sangre, es donde edificaré mi iglesia.
Dice, y luego dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor Jesús le estaba diciendo a Pedro, por la revelación que has tenido, esa es la roca en la cual tú te vas a sostener, y muchos se sostendrán para que las puertas del Hades, las puertas del infierno, no prevalezcan contra ustedes. Y luego le dice, y a ti te daré las llaves del reino. Está hablando de autoridad. No son un ramillete de llaves, no, es autoridad espiritual. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Está hablando de la autoridad espiritual que iba a tener, no solamente Pedro, sino la iglesia que se edificara sobre la roca que es Cristo Jesús. ¿Y por qué sucede aquello que mucha gente malinterpreta? Y no es solamente de este tiempo, también en el tiempo del apóstol Pablo, muchos malinterpretaban. Cuando el apóstol Pablo llega a Atenas, encuentra que tenían muchas imágenes, muchos ídolos a los cuales los atenienses y la gente que llegaba les rendía culto. Pero se dio cuenta de algo, había un pedestal que estaba desocupado y escribieron al Dios no conocido. Y el apóstol Pablo era un evangelista, era un hombre, era un apóstol, pero también un evangelista, un hombre que llevaba la palabra de Dios. Y él se coge de allí para compartirle a aquellos hombres. Miremos en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, en los versículos del 16 al 21. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Entonces vemos allí cómo el apóstol utilizaba todo aquello para predicar la palabra. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de la que hablas? Mire que ellos estaban preocupados y decían que era un palabrero, pero otros decían que era un predicador de nuevos dioses. Y en los versículos del 20 al 25 dice, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas, queremos saber qué quieres decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie, en medio del Areópago dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo todo el mundo, y todas las cosas que hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es el quien da a todos vida y aliento en todas las cosas. Vemos cómo el apóstol Pablo se refiere a ese Dios no conocido que ellos tenían, y de Él les empezó a predicar. Ese Dios espiritual, no lo conocían, no podían hacer una figura de Él porque no era conocido por ellos. Por eso dice la palabra que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, Dios habita en corazones dispuestos para Él. Necesitamos conocer a ese Dios que no conocen, a ese verdadero Dios que nos da la vida y que trajo a Jesucristo para salvación de nuestros pecados. Cuando nosotros tomamos la decisión de abrir nuestro corazón al Señor Jesús, empezaremos a conocer a ese verdadero Dios, que no es una imagen, que no es una figura, que es un Dios real, que no vemos, pero que existe y que puede vivir en nuestros corazones. Amables televidentes, hemos llegado al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga.